Hablamos, amigas, amigos oyentes, los siguientes minutos de literatura, de ensayo, de historia de la Iglesia Católica. Y lo hacemos con el profesor Javier Fernández Aguado, escritor, historiador, filósofo, empresario, que mañana por la tarde en la UNED de Tudela, a través de internet, a través de streaming, va a ofrecer una conferencia en la que va a presentar precisamente su último ensayo, su último libro, 2000 años liderando equipos. Tenemos hoy martes y ahora comunicación telefónica con Madrid, con Javier Fernández Aguado, que nos va a ofrecer a todos algunas claves de este último libro y nos va a invitar a través de internet a participar mañana en la presentación. Javier Fernández Aguado es, además, entrañable amigo de quien les habla desde hace ya muchas décadas y es, por supuesto, un placer doble el contactar con él y el poder saludarle hoy a través de las ondas, mañana a través de internet. Javier, saludos, buenos días. Muy buenos días, Ignacio. Buenos días. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal va todo por la capital, por Madrid? Tiempos ajetreados en muchos aspectos, sí, ¿no? Bueno, hoy tenemos tiempo nublado en lo meteorológico y desde hace unos días tiempo nublado en lo ideológico, esperando las próximas elecciones. Pero gracias a Dios son cosas coyunturales, no estructurales. Madrid es una ciudad abierta y esperemos que siga siendo una ciudad libre. Así es. Javier, por lo demás, ¿se puede seguir trabajando dentro de las condiciones, restricciones, circunstancias? ¿No has dejado de trabajar, de investigar, de escribir, de conocer a empresarios, de ofrecer conferencias? ¿Has mantenido el ritmo de trabajo en estos tiempos de pandemia? Sí, sin ningún problema, más allá de las dificultades físicas de no poder viajar o de poder hacerlo de una manera muy restrictiva. Pero gracias a Dios esta pandemia nos ha pillado con una tecnología muy desarrollada que ha evolucionado a una velocidad de vértigo en estos meses que ha suplido todas estas carencias. Cuando en el propio libro del que ahora hablaremos yo analizo algunas pandemias precedentes en Europa, pues se ve que las cosas siendo graves y sobre todo los que hemos perdido parientes y amigos, pues estamos muy dolidos, pero nada tiene que ver con pandemias precedentes. Por dar solo un dato, si las cosas siguen como están previstas, esta pandemia va a suponer el fallecimiento, siempre doloroso, del 0,01% de la humanidad contemporánea. La pandemia que tuvo lugar a mitades del siglo XIV arrasó con más del 60% de la población europea. Por tanto, siendo grave, tenemos que procurar objetivarla y ponerla en sus debidas dimensiones. Sí, en su contexto, por mucho efectivamente que nos duela la ausencia de seres queridos. Javier, desde el punto de vista empresarial, ahora mismo entramos en el análisis del libro. Tú que conoces a tantos empresarios, empresas, te has movido por todo el mundo en los últimos años. ¿Cómo estamos particularmente en España en este momento? ¿Qué perspectivas, qué horizonte tiene la empresa, el mundo laboral y económico de nuestro país, de España? Vamos a ver, España es un país maravillosamente dinámico y flexible frente a otras economías. Cuando a los españoles se nos deja trabajar, somos capaces de conquistar imperios. La situación evidentemente ha sido y sigue siendo gravísima, sobre todo en algunos sectores, pero muchísimas personas, autónomos, empresarios, nacionales, multinacionales, han sabido repensarse en estos tiempos. La bofetada ha sido notable, es decir, más de un 10% del PIB es algo tremendo, pero también es cierto que las perspectivas de recuperación, una vez que el proceso de vacunación vaya hacia adelante, son realmente buenas. Hace pocos días, hablando con un alto directivo de una multinacional norteamericana presente en todo el mundo, me decía que en Oriente ya están recuperando actividad a muy buena velocidad y que ellos prevén que para julio, septiembre, en España el crecimiento sea realmente
notable. Yo creo que la mayor amenaza no es desde el punto de vista económico, sino que procede más bien desde el punto de vista político, si estamos en manos de personas que no saben cómo gestionar una situación como esta, como lamentablemente está sucediendo. Pero creo que los españoles estamos por encima de eso y seremos capaces de relanzar la economía en un breve horizonte. Ojalá sea así. También para las pymes, para los pequeños y medianos empresarios y también para los autónomos, Javier, ¿también hay esperanza para ellos? Evidentemente, todos estamos atravesando por unas dificultades notables, más en unos sectores que en otros, pero yo estoy atendiendo a empresarios que su facturación ha caído un 60, un 70, un 80%. Esto no lo quiere nadie, pero hay que tener en cuenta que es precisamente en las dificultades, en las contradicciones, en el sufrimiento, donde cada ser humano muestra lo mejor de sí mismo. Hay una expresión de un profesor británico de origen irlandés, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que a mí me gusta y que he utilizado en muchas conferencias, ¿no? Tiene una formulación teológica que voy a traducir enseguida al mundo empresarial. Dice C.S. Lewis en una teoría del dolor que el sufrimiento es el altavoz que Dios utiliza para que el hombre le escuche. Yo traduzco esto al mundo empresarial diciendo que las contradicciones, las caídas de facturación, las dificultades tremendas con las que nos estamos enfrentando en la casi totalidad de sectores, son un reto, un desafío para repensarnos y ser capaces de lanzarnos a la batalla con nueva ilusión, nuevas ideas, innovando, con creación y siempre con ilusión. En fin, ya que pones un punto de luz y de esperanza en la situación actual, Javier, recuperaremos pues en unos meses, gracias al dinamismo y al patriotismo de la población española, recuperaremos la vida normal, la normalidad en todos los ámbitos, no solo en el empresarial, también en el familiar o personal o psicológico, por supuesto en el sanitario. ¿Crees que recuperaremos la vida de antes? Bueno, nos van a ir no unos meses, sino más probablemente un par de años, pero es altamente probable que para dentro ahora de un año, año y medio, es decir, cuando estemos ya embarcados en un 2022, si hay sensatez por parte de los que pilotan desde el punto de vista político, podríamos estar en una situación claramente favorable, porque se avecina un rebote económico estupendo. Yo que todos los días estoy hablando con empresarios de sectores muy diversos, tanto aquí como en otros países, noto una ilusión, una efervescencia por poner en marcha proyectos. Evidentemente el semáforo todavía no está en verde, todavía faltan docenas de miles de vacunaciones por realizar, pero una vez que se medio normalice la situación sanitaria, los españoles somos maravillosamente creativos. Ojalá sea así. Hablamos de tu libro, Javier Fernández Aguado, 2000 años liderando equipos. Lo primero, una duda, Javier, ¿este libro lo terminaste y lo publicaste antes de la pandemia, durante la misma? ¿En qué momento? No, ha sido publicado durante la pandemia. Es un libro, una investigación a la que he dedicado unas 3.000 horas, algo más de 3 años de trabajo, y fue precisamente cuando empezó el confinamiento me encontraba en una 10ª versión del libro, y durante los meses que nos confinaron aquí en Madrid, lo mismo que en muchos lugares de España, pues aproveché para las últimas revisiones, y aparecer físicamente en la calle pues fue en octubre de 2020, o sea que todavía está caliente, de una actualidad clara. Sí, te lo preguntaba, Javier, por si te ha influido, claro, lo imagino que sí, la situación general a la hora de distribuir, de presentar, de ofrecer el libro a los lectores. Sí, algo ha influido en la distribución, pero hoy en día una maravillosa ventaja es poder disponer de un texto mediante instrumentos electrónicos, y en este sentido, a través de las diferentes plataformas
de Kindle, Play, etcétera, pues el libro se ha distribuido en muchos países del mundo. De hecho, mañana haremos la presentación en Tudela, pero va a ser pues como la 10ª presentación y llevo al menos más de 5 países en que se ha hecho presentación y ahora hay previstos otros 5 o 6 en las próximas semanas, empezando la semana que viene por una segunda presentación en México. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar, Javier, si ojeamos, si leemos, si nos metemos de lleno en 2000 años liderando equipos, Iglesia Católica? ¿Qué nos vamos a encontrar? Vamos a ver, en mi área de investigación, yo me dedico a 2 cosas en mi vida. Yo me dedico a investigar para ofrecer los, digamos, mejores consejos desde el punto de vista estratégico para directivos y empresarios contemporáneos. Por tanto, perdón, mi investigación no es mera erudición, no busca eso, sino que busca aplicabilidad. Es decir, extraer enseñanzas de cómo otros han salido de dificultades para triunfar en sus proyectos. Esto lo vengo haciendo con diferentes libros. Este es el número 36 de mis libros en solitario y el análisis, el foco lo he puesto en otras ocasiones, pues en Roma, en el Imperio Romano, cómo gestionaron, cómo formaron, cómo se expandieron, etcétera. Lo he hecho también con Egipto, Escuela de Directivos, lo he hecho con Grecia. He analizado también el modo de gestión del partido nazi, he analizado el modo de gestión del partido bolchevique en Camaradas de Lenin a hoy. Bueno, ahora, gracias a la cátedra creada por la Caixa en el IE, una de las mejores escuelas de negocios del mundo, pues he tenido la ocasión, los medios y el tiempo para invertir estas 3.000 horas en analizar las enseñanzas más interesantes para cualquier persona hoy, extraídas de algunas docenas de organizaciones y de docenas de directivos a lo largo de 2000 años que tienen que ver, en este caso, con la Iglesia Católica. 2000 años liderando equipos, metodología empresarial aplicada a la Iglesia Católica en particular, Javier. Bueno, es casi al revés, es decir, son enseñanzas de sus modos de gestión que deberían ser aplicables hoy en día. Hay muchas escuelas de negocios, consultores, que hablan con una terminología a veces americana, como puede ser el Balance Scorecard, o como puede ser el Interim Management, o como puede ser, en fin, hay el Feedback 360, que lo presentan como si fueran metodologías innovadoras que acaban de aparecer, que acaban de inventar algunos en Estados Unidos o en Gran Bretaña. Eso no es así. El Interim Management se aplicaba en el Imperio Español en el siglo XVI a través de la Iglesia Católica en Nueva Granada, en América. El Balance Scorecard lo utilizaban ya los dominicos a comienzos del siglo XIII, muy poco después de su fundación. La clasificación de puestos y los mapas de talento que se presentan como novedosos los inventó Humberto de Roma, también dominico, y así podría seguir. Es decir, este libro lo que trata de mostrar es que se han utilizado metodologías a las que hoy en día se les ha puesto un nuevo nombre, a veces anglosajón, pero de manera muy sabia han sido aplicadas por directivos y organizaciones del ámbito de la Iglesia Católica. Y lo que pretendo en cada capítulo, al final de cada capítulo, es mostrar las 10 enseñanzas principales. Por tanto, dentro del libro hay como un sublibro de 720 enseñanzas prácticas para una persona hoy en día extraídas de esas 2000 años de experiencias. Comprendido. En todo caso, insisto, Javier, ¿qué tiene o qué ha tenido la Iglesia Católica desde el punto de vista no espiritual, sino desde el punto de vista empresarial o de su metodología para subsistir tanto tiempo, 20 siglos, y para dar ejemplo a pensamientos modernos, actuales, como me comentas? ¿Qué ha tenido? Pues ha sabido atraer a las mejores mentes de cada época. En la Edad Media, frente a lo que dice gente ignorante de la historia, de la filosofía, del pensamiento y de la empresa, la Iglesia fue el Silicon Valley. Es decir, allí es donde se refugió
lo mejor de lo mejor, y así ha sucedido en todas las épocas de la historia. Esas personas, esos miniadores, esos pensadores, han sabido ir desarrollando ciencia, tecnología, pensamiento, reflexión a lo largo de estos 2000 años. Y gran parte de esa reflexión ha ido dedicada a la mejora de la persona humana, es decir, a reflexiones antropológicas. Es fantástico como un libro como puede ser Imitación de Cristo, el conocido como Kempis, que mucha gente habrá oído hablar de él. Yo le dedico un capítulo desde el punto de vista de enseñanzas para el gobierno hoy en día. O, por ejemplo, como en el siglo XII, un personaje como San Bernardo de Claraval escribe un manual de management sobre cómo motivar equipos, cómo ilusionarles, cómo comprometerles con el proyecto, que lleva por título De Considerazione, una obrita de unas 120 páginas que desde luego ni siquiera Stephen Covey, como uno de los referentes del management contemporáneo, lo hubiera mejorado. Por tanto, en el libro se va a encontrar muchísima ciencia aplicada y aplicable. Por lo tanto, muchas teorías empresariales de hoy, de nuestros días, están ya inventadas, son conocidas por la humanidad, ¿no? Efectivamente, por poner un nuevo ejemplo, muy de moda, hoy en día casi cualquiera se presenta como coach. Bueno, el coaching tiene el nombre en la Iglesia Católica de dirección espiritual y ha sido manejado desde el siglo I, es decir, llevan 20 siglos de ventaja sobre los que hoy en día dicen que van a aplicar coaching. En el libro yo pongo bastantes ejemplos, desde San Felipe Neri a San Juan Bosco, cómo ellos definieron políticas de mejora de la persona a través del asesoramiento personalizado. Por tanto, si queremos encontrar fundamentos, tenemos que escarbar, y hay muchísima más enseñanza en estos 20 siglos de historia que en muchísimos libritos de aeropuerto que dicen tres simplezas sin ningún cimiento. De acuerdo. Oye, de los padres de la Iglesia, San Agustín, o por ejemplo de San Isidoro de Sevilla, las etimologías, ¿te ocupas, los citas también en este ensayo? A muchos de ellos sí. En estos 72 capítulos yo analizo, por un lado, a los 19 CEOs más importantes. Es decir, en la Iglesia ha habido, a fecha de hoy, contando a Francisco, 266 CEOs, llamados papas en la Iglesia. Bien, pues de esos yo he seleccionado 19 que son los que he analizado. ¿Por qué? Porque considero que son los que han sido más innovadores, más rupturistas, más comprometedores a lo largo de esos 2000 años. Ahí incluyo personajes tan interesantes como León I, Gregorio I, Gregorio VII o Pío VI, por hablar de algunos, ¿no? Eso forma una parte del libro. Otra parte del libro es análisis de organizaciones. Yo analizo desde el punto de vista de la gestión de personas, pues a los dominicos, a los franciscanos como muy conocidos y a otros menos conocidos como pueden ser los barnabitas, o como pueden ser los teatinos o instituciones más cercanas en el tiempo como puede ser el movimiento de Solmstad, y siempre desde el punto de vista de la enseñanza práctica para el gobierno. Y luego incluyo también capítulos sobre aspectos de la historia que muchas veces, fruto de la ignorancia, pues no se entienden bien, como puede ser las cruzadas, como puede ser la Inquisición, como puede ser el movimiento del Temple o los templarios, que analizo siempre desde un punto de vista riguroso. Es decir, este no es un libro de opiniones, no es un libro de consideraciones, no es una novela. Este es un libro de análisis científico con datos para los que he manejado muchísima documentación, no siempre de fácil acceso, tanto aquí como en otros países, además de haberme trasladado físicamente a archivos, bibliotecas, librerías durante todos estos años y haberme entrevistado con personas significadas que podían aportar datos para este trabajo. Javier, pero no es propiamente un libro sobre historia de la Iglesia Católica, no es algo más, ¿no? Bueno, tiene mucha historia, pero es mucho más que historia de la Iglesia. Es enseñanza para
aplicarla hoy en día. Es como si uno dijese que el libro, no sé, Liderando la Revolución, pues es un libro sobre la historia de una multinacional americana. Bueno, tiene muchísimas más cosas. Este libro de Hamel lo que tiene es cómo esa multinacional ha sido gestionada, cómo ha seleccionado a la gente, cómo se han tomado las decisiones, qué tipo de personas ha querido convocar, cómo se ha despedido a la gente también, cómo se ha socializado, cómo se ha comprometido, etcétera, ¿no? En este libro hay una mezcla, y pongo yo en comparación autores contemporáneos, sobre todo norteamericanos y alemanes, con experiencias de muchísimos directivos, desde San Bernardo de Claraval a Santo Tomás de Aquino, pasando por el citado San Agustín o San Benito. Muy bien. Javier, desentrañado un poco por encima el contenido de 2000 años liderando equipos, yo te pregunto, ¿a quién destinas fundamentalmente tu último trabajo? ¿Qué público es el principal receptor, en tu opinión, de tu obra? Bueno, este libro puede interesar a cualquier persona, evidentemente con un mínimo de cultura. O sea, no solo interesa a directivos o a empresarios, sino que también puede e interesa, de hecho, a personas que dicen, oye, ¿cómo se han tomado decisiones precedentemente? ¿Cómo se ha organizado la vida? ¿Qué perspectivas se han tenido? Bueno, pues cualquier persona con un poquito de inquietud cultural y con un poquito de preparación, aunque yo procuro desgranar en el libro y espigar de manera detallada los hechos, pero, en fin, un mínimo de cultura hay que tener. Pero el lector es sumamente amplio. De hecho, desde que apareció yo he recibido mensajes desde muchos países del mundo y de personajes muy diferentes, empezando por el nuncio del Vaticano en España, que me escribió una carta de felicitación entrañable, hasta directivos bolivianos que me han dicho que es interesante porque para la mejor motivación de mis mineros, pues me está viniendo muy bien ver cómo otros han sido capaces de ilusionar y de comprometer y de diseñar estructuras que, buscando una rentabilidad, busquen defender el bien de la persona. Y después estamos hablando con el profesor Javier Fernández Aguado, que mañana en la UNED a las 7 de la tarde presenta su último libro, 2000 años y liderando equipos. Javier, después de estas 3000 horas de trabajo, que es mucho tiempo, en lo personal, ¿te sientes satisfecho por el resultado, por la presentación de este libro del que hablamos? ¿Estás contento contigo mismo? Pues estoy satisfecho, sí, porque es un libro que llevaba décadas con la ilusión de escribir y que necesitaba encontrar el tiempo y los medios para poder manejar toda esa documentación. Ha sido posible y luego he tenido también la fortuna de que la editora Marta Prieto, que mañana también nos acompañará, propietaria de la editorial Colima, se haya tomado el interés por hacer un libro que también físicamente es un libro muy bien hecho, con fotografía en color. Por tanto, sí, debo reconocer que estoy contento después de toda esa inversión temporal, que también se está concretando ahora en peticiones de diferentes países que me están solicitando, bueno, pues explicaciones concretas sobre, por ejemplo, cómo gestionar la transmisión de una empresa familiar. Un tema tan concreto en la Iglesia ha sucedido en más de una ocasión y ya me han pedido sesiones específicas para asesorar a propietarios familiares sobre cómo proceder a todo ese proceso de transmisión de la empresa. O, por ejemplo, cómo proceder a la selección de los mejores profesionales dentro de equipos de alto rendimiento. Todo eso está en el libro, experimentado por organizaciones como los mercedarios o como los franciscanos, y yo lo que hago es trasladar eso con terminología contemporánea a situaciones concretas actuales. Oye, ¿y el libro lo vamos a poder comprar, disponer aquí en Navarra o a través de internet? También se podrá solicitar, imagino, ¿no? A quien le hayas despertado la curiosidad, ¿no? Pues hasta donde yo sé, se puede adquirir directamente en la web de la editorial Colima, que hace el envío de forma
el envío es gratuito, se puede adquirir también en Amazon, tanto en papel como en el formato Kindle, se puede adquirir en Play, se puede adquirir en EPUB y, si no me equivoco, creo que también en Tudela va a estar disponible en una o dos de las más importantes librerías de la zona. Por tanto, sí, va a estar disponible para todos los interesados. Muy bien, muy bien. Mañana por la tarde en la Universidad de Tudela, en la UNED de Tudela, a partir de las 7 de la tarde a través de Internet. Hay que inscribirse, es un proceso, ya lo conocen, sencillísimo. 7 de la tarde en directo, después tienen el post en diferido. Vamos a asistir todos a la presentación de esta obra de la que estamos hablando, 2000 años liderando equipos, del profesor Javier Fernández Aguado, que ha escrito con este en solitario, lo han escuchado, 36 libros ya. En fin, toda una carrera literaria, Javier, bien documentada, ¿eh? No, te has entretenido, te has entretenido, la verdad. Sí, no me he aburrido en mi vida hasta el momento y espero no hacerlo en el futuro. Y sí quería aprovechar, Ignacio, estar al habla contigo para felicitarte por tu extraordinario libro sobre tu padre, a quien yo tanto quise, aprecié y admiré, que no es que lo haya leído, es que lo he bebido. Me he bebido ese maravilloso libro sobre tu padre, en el que has dado testimonio, tú y luego muchas personas de Tudela y de Navarra, sobre esa maravillosa persona que es Matías Escribano, porque yo le sigo teniendo en presente y estoy convencido que desde el cielo sigue ayudándote a ti y a tu familia y a los amigos, como siempre lo hizo en esta tierra. Muchísimas gracias, Javier. Me emocionan tus palabras y te lo agradezco enormemente. Él también te quería mucho y, desde luego, él se merecía el libro que su familia le hemos escrito como homenaje, como recuerdo y con todo el cariño del mundo. Muchísimas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias. Javier, bueno, pues mañana nos vemos no presencialmente por la situación. Ya sé que te hubiese gustado estar, como en otras ocasiones, en Tudela, en Navarra, que es tu segunda casa. Pero bueno, como has dicho, a través de las nuevas tecnologías vamos a poder estar cerca de ti y escuchar lo que tienes que contarnos en torno a tu último libro. En fin, invitas, imagino, a todos los oyentes a que se sumen a esta presentación virtual, ¿verdad, Javier? Efectivamente, todo aquel que lo desee podrá primero escuchar la presentación realizada por la UNED, por la intervención del propio Ignacio, luego de la editora, luego haré yo una exposición del libro y luego quedará un tiempo abierto a preguntas, debate, lo que los asistentes deseen. Y, hombre, lo ideal es que la gente haya podido siquiera brevemente leer o el libro o al menos algunas de las entrevistas numerosísimas ya que tanto en El Mundo como en Expansión, ABC, La Razón y muchos otros medios han venido realizando en este tiempo para poder tener una visión más clara de lo que esta investigación trata. Eso es. Y en todo caso que te escuchen con mucha atención mañana a partir de las 7, unedtudela.es, para, bueno, pues preguntarte lo que deseen después en el coloquio de preguntas, en el chat, o decidirse directamente por adquirir el libro en el formato, en el registro que sea, y leerlo y empaparse de tu conocimiento, de tu documentación. Querido Javier, gracias por tus palabras, por dedicarnos este tiempo a los oyentes, a las familias de Tudela, de Navarra, tierra a la que quieres muchísimo. Aquí estudiaste, aquí te formaste, yo lo sé, y si por eso quieres venir a Tudela a presentar tus proyectos, a estar con la gente, y mañana te escuchamos con toda la atención del mundo. Pues como bien dices, para mí en Navarra es una segunda casa, es un segundo hogar, y muy en concreto Tudela, porque entre otros motivos el principal es que allí estáis tú y tu familia. Muchísimas gracias, Javier. Y lo sabes además. Y lo que sí te emplazamos y lo que nos proponemos es a que cuando pase todo esto, como hemos dicho al principio, que puedas venir personalmente y puedas ofrecer alguna charla, estar con nosotros. Te emplazamos a ello cuando todo esto pase, que lo deseamos todos, ¿eh?
será un placer y lo concretaremos en cuanto el horizonte acabe de aclararse y estamos en esa fase. Gracias. Javier Fernández Aguado, escritor, historiador, 2000 años liderando equipos. Insisto, mañana a las 7 de la tarde en la UNED, unedtudela.es. Javier Fernández Aguado, un abrazo muy fuerte. Gracias. Igualmente, a vosotros.